El primer tema son los sentidos. Estímulo, sentido, sensación y percepción. Un estímulo es cualquier tipo de energía a la que le podemos responder, visuales u ópticos, orales o auditivos y ápticos. Un sentido es una vía fisiológica particular por la que podemos responder a un tipo de energía específica. La sensación es el sentimiento que experimentamos como respuesta a la información recibida a través de nuestros órganos sensoriales. Percepción es la manera en que nuestro organismo organiza esos sentimientos para interpretarlos, es decir, el reconocimiento de los objetos que provienen de combinar las sensaciones con la memoria de experiencias sensoriales anteriores. Los sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales son la visión, vista, ojos. Nos permite captar e interpretar información visual sobre luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. Su órgano receptor es el globo ocular o el ojo y se encuentra alojado en las cavidades orbitarias. Audición, oír, oídos. El sonido son ondas o más bien dos movimientos de moléculas en un medio. El movimiento de la fuente sonora empuja las moléculas y las separa creando vibraciones en forma de ondas sonoras. Pero para que se produzca un sonido hace falta un medio, ya que en el vacío no hay sonido. Tacto, sentir, piel. Nos sirve para que nos ubiquemos en el entorno y para relacionarnos con él de forma segura. Innumerables receptores convierten la piel en un órgano más extenso. Se estima que una mano posee unos 17.000. Permite percibir las cualidades de los objetos y medios tales como la textura, presión, temperatura y dureza. También es el que nos permite sentir ciertos estímulos que luego se convierten en placer y dolor. Gusto, sabor, boca. Nuestros receptores gustativos distinguen solo entre 4 sensaciones: dulce, salado, ácido y amargo, pero describimos virtualmente todos los gustos como combinaciones de estas 4 cualidades. Los receptores gustativos, los botones gustativos, se localizan en las papilas gustativas que están distribuidas por toda la lengua, siendo más sensible en la punta a sabores dulces, salados y amargos, mientras que es más sensible al ácido por todos lados. Olfato, olor, nariz. A lo que nosotros le llamamos el sabor es en realidad una sensación global e incluye también el olfato. El sentido del olfato y del gusto se hallan muy estrechamente relacionados. El olfato es 10.000 veces más sensible que cualquier otro sentido. Es el único lugar del SNC que está expuesto. El segundo tema es la percepción. La percepción es la capacidad para recibir mediante los sentidos con las imágenes, impresiones o sensaciones externas o comprender y conocer algo. El proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben. Se trata de entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. En el proceso de percepción se encuentran las 3 fases de la percepción, que es selección, organización e interpretación. En la selección, los individuos perciben solo una porción de los estímulos a los que están expuestos. Entonces, cuando la percepción se recibe de acuerdo a nuestros intereses, se le llama percepción selectiva y se refiere al hecho de que el sujeto percibe aquellos mensajes a los que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. En esta fase se encuentra lo que es el proceso de atención. En el procesamiento de la información, la atención es un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan para seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en el que está el sujeto y que sirve para llevar a cabo una atención y alcanzar los objetivos.
Sus características son la orientación, focalización, concentración, ciclicidad, intensidad y estabilidad. La siguiente fase es la organización. Una vez seleccionados los estímulos, las personas los clasifican de modo rápido asignándoles un significado que varía según cómo han sido clasificadas. Según la escuela Gestalt, el contenido de la percepción no es igual a la suma de las cualidades correspondientes a la imagen proyectiva. El organismo produce formas simples y aquí es cuando entra el modelo Gestalt. El primero es la proximidad. La proximidad es un principio que se basa en la idea de que las personas tienden a agrupar automáticamente los estímulos para formar una impresión unida en función de lo cerca que se encuentran los estímulos unos de otros. En la semejanza, la mente agrupa los elementos similares y los organiza en una sola entidad. Los estímulos parecidos entre sí tienden a percibirse agrupados. La continuidad. Los estímulos que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos como un modelo. Nuestro cerebro percibe elementos continuos aunque estos estén interrumpidos entre sí. El cierre. Las figuras abiertas, inacabadas o incompletas tienden a cerrarse, acabarse o completarse con el fin de que adquieran una forma. Nuestra mente tiende a añadir elementos faltantes para completar una figura. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Fondo y forma. Según la ley de la figura fondo, el proceso perceptivo remite a un mecanismo básico según el cual tendremos a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos, destacándolos del resto de los objetos que los envuelven. En la ambigüedad se presenta una tendencia en las experiencias de percepción de imágenes ambiguas a observar alternadamente dos o más interpretaciones de la imagen. Dependiendo de la experiencia del sujeto, la forma que se interpreta es la que primero hace sentido en él. Dirección. Los elementos que tienen la misma dirección se perciben como una figura. Se entiende como si los elementos tuvieran un destino en común. Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos como parte de un modelo, como si se tratara de un organismo único. La anomalía. Se pone el acento en un elemento por diferenciarse del resto de una serie. Es anormal en el sentido de fuera de la norma. Pregnancia. Nuestro cerebro intenta organizar los elementos que percibe de la mejor forma posible, incluyendo la textura, el volumen, la profundidad, etc. El cerebro prefiere aquellas formas integradas, completas y estables. Es más afecto a las composiciones armónicas y agradables para nuestros sentidos. Esto lo hacemos simplificado, lo que percibimos, y lo preferimos sencillo, conocido u ordenado. La simplicidad. Asienta que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y irregulares. Reducimos los rasgos morfológicos hasta que la interpretación quede constituida por pocos elementos. Consiste en eliminar o reducir lo evidente y añadir lo importante, haciendo referencia a la fuerza de la forma que ayuda al recuerdo. La atención. Los elementos que sobresalen o estimulan pasando el umbral a los sentidos provocan que la atención se dirija hacia ellos. Y el último es la interpretación. La interpretación es la parte final del proceso. Será la que le dará el contenido a los estímulos que previamente se seleccionaron y se organizaron. Aquí ya entra mucho más en juego la individualidad de cada persona con su previa experiencia y sus valores personales.
Se han establecido, sin embargo, comportamientos habituales a la hora de este proceso, como son la creación de estereotipos, la proyección de las características propias en los demás o las pocas disposiciones a lo que no se conoce mucho. La memoria. Tenemos un proceso para la memoria. La memoria tiene 3 funciones básicas: recoge nueva información, organiza la información para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El primer proceso es la codificación. Es la transformación de los estímulos en una representación mental. Esta fase es muy importante de la atención y la intensidad con la que se procesan los estímulos. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de conocimientos. Y por último, la recuperación, que es la forma en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Corrientes psicológicas. Las corrientes psicológicas son las siguientes. El estructuralismo, que es la estructura de la conciencia, y tiene como temas básicos la sensación e imaginación. Sus principales precursores son Wundt y Titchener. El funcionalismo es el funcionamiento de la conciencia. Sus temas básicos son los hábitos y las emociones. Sus precursores son W. James y Dewey. La Gestalt. Su objeto de estudio es la conciencia, sus temas básicos la percepción e inteligencia, y sus precursores son Wertheimer, Köhler y Lewin. El psicoanálisis, su objeto de estudio es el inconsciente, sus temas básicos son la personalidad y la motivación, y sus precursores son Freud, Jung y Adler. El conductismo. Su objeto de estudio es la conducta observable. Los temas básicos son el aprendizaje y sus precursores son Watson, Pavlov, Skinner y Bandura. El humanismo. Su objeto de estudio es el ser humano. Los temas básicos son la motivación y personalidad. Sus precursores son Maslow y C. Rogers. El siguiente es cognitivismo. Su objeto de estudio son las estructuras y procesos mentales. Sus temas básicos son la memoria e inteligencia, y sus precursores son Bradman, Miller y Kelly. Y por último, el constructivismo. Su objeto de estudio es cómo construimos la realidad. Sus temas básicos son la inteligencia y la personalidad, y sus precursores son Piaget, Bronner y Ausubel. La teoría del color. ¿Qué es el color? El color es una impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo según la longitud de onda de estos rayos. Es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos independientemente de la materia colorante de la misma. La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se producen el color negro. En base a esta teoría del color se obtiene el modelo RGB. El modelo RGB es la mezcla de los colores primarios de la luz, que son el rojo, verde y azul. RGB son las iniciales en inglés de los colores primarios. Se realiza utilizando el sistema de color aditivo. Todos los colores posibles que pueden ser creados por la mezcla de estas 3 luces de color son aludidos por el espectro de color de estas luces en concreto. El modelo CMYK y el círculo cromático.
Los círculos cromáticos actuales utilizados por los artistas se basan en el modelo CMYK. Si bien los colores primarios utilizados en la pintura difieren de las tintas de proceso en imprenta y su intensidad, el círculo cromático suele presentarse como una rueda dividida en 12 partes. Los colores primarios se colocan de modo que uno de ellos está en posición superior central y los otros dos en la cuarta posición a partir de esta. De modo que si unimos los tres con unas líneas imaginarias formarían un triángulo equilátero con la base horizontal entre dos colores primarios, correspondería a una mezcla de cantidades iguales de ambos primarios y el color más cercano a cada primario sería la mezcla del secundario central más el primario adyacente. Los atributos del color son el matiz, croma o tono, que es el color en sí mismo, es lo que permite diferenciar un color de otro. La luminosidad, valor, es la cantidad lumínica del color, si es claro o es oscuro. Es la mayor cercanía al blanco o negro. La saturación o intensidad es la pureza de un color, es la concentración que tiene de gris. Efecto Stroop. En psicología, el efecto Stroop es una demostración de la interferencia en el tiempo de recreación de una tarea. Cuando el nombre de un color es escrito en un color que no es correspondiente al nombre, escrita la palabra rojo escrita en tinta azul en lugar de tinta roja, nombrar el color de la palabra toma más tiempo y es más propenso a errores cuando el color de la tinta corresponde al nombre del color. El efecto fue nombrado gracias a John Radley Stroop, quien fue el primero en publicar el efecto en inglés en el año de 1935.